estamos ya en tiempo de tertulia, nos acompañan, como desde hace muchos años, nuestros amigos en esta mesa. En este lado de la mesa tenemos a Isabel Guerra. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Isabel, por estar aquí. Casi que hemos envejecido de programa en programa aquí. Don Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Juan Manuel Betancor, gracias por estar aquí. Mientras yo estaba hablando de Pedro Sánchez, él asentía, él decía que estaba yo contento. Arcadio, muy buenas tardes. Arcadio Domínguez. Muy buenas tardes. Y el profesor Belda, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Por dónde empezamos, Arcadio? Usted que es el jefe aquí. La verdad es que después del editorial de entrada y de todo lo que tanto tiempo un poco desentrenado, porque hemos estado en la última vez que estuvimos juntos fue en el mes de junio. Julio y agosto se ha ido volando, ¿eh? Exactamente. Es lo que tiene, el verano tiene estas cosas, ¿no? Que cuando te das cuenta pasa la página y estamos ya en septiembre. La verdad es que ha sido este año 18 no ha faltado de nada, porque yo debo reconocer, y mis compañeros seguramente también tendrán una idea parecida, que aquí no ha habido tregua, es decir, prácticamente, aunque aparentemente estamos en vacaciones parlamentarias se dice, pero el caso es que las noticias, los acontecimientos, los sucesos, sobre todo en Cataluña especialmente, no han parado. Hemos tenido un año 18 que yo creo que va a ser bastante recordado. Y lo que nos espera, porque hablan de un otoño todavía bastante peor. Yo tengo los peores presagios. Tengo la sensación también que esta legislatura, tanto sea que termine en su tiempo como que se adelanten las elecciones, será materia de estudio por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas seguro, porque a esta legislatura no le falta de nada. Hemos tenido cosas que nunca antes habíamos visto. Hemos tenido moción de censura, tenemos un presidente que ni siquiera es diputado porque había dimitido, en su momento dimitió, y fue el candidato que presentó el PSOE para presidir el gobierno sin tener la condición de diputado, insisto, no vota en el Congreso de los Diputados por consiguiente. Y han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que ya uno no sabe hacer... Yo no sé hacer un resumen, es muy difícil hacer un resumen. Yo creo que esto se está complicando bastante. Y lo peor que nos puede pasar, en mi modesta opinión, es que nos acostumbremos a que esto es normal. Antes, oyendo incluso los vídeos que nos han puesto aquí y las cosas que están ocurriendo en otros lugares, pues tiene uno la sensación de que, bueno, que casi termina aplaudiendo y como si estuviésemos en el club de la comedia, como si estuviésemos en un programa de humor. Y está bien que no perder el humor, pero a mí me da la sensación que las cosas están empeorando día a día y yo creo que hay que tomarse un poquito más en serio las cosas de la política y las cosas de la... ¿En fin? ¿Qué es usted, señor Belda? No, antes me llamó la atención que en el editorial cambió un verbo. Habló de aquiescencia, pero después pasó a benevolencia. Bueno, yo creo que lo que hay es aquiescencia. Es decir, para ser gramático, digamos, aquiescencia es un consentimiento positivo, un acuerdo. Eso es la aquiescencia. Mientras que la benevolencia es la comprensión con el otro, o la tolerancia, aunque se sepa que está equivocado. Y aquí no hay benevolencia, aquí lo que hay es aquiescencia. Y lo estamos viendo. Lo de nombrar a los jueces, que usted también citó, eso es tremendo. Entonces a mí me recordaba ahora la película Vencedores o Vencidos, aquella célebre donde estaba Spencer Tracy actuando como juez americano y Burt Lancaster como, entre otros, como el juez Janning. Janning era el Cervantes de la ciencia política, de la ciencia jurídica en aquel momento, ¿no? Entonces ahí al final hay una escena que es estremecedora, parece que cuando Janning, que está en la cárcel, pide al juez que venga a verlo cuando se iba a ir. Entonces va a la cárcel y el otro le dice, no entiendo, le dice el juez alemán, no entiendo cómo pudimos llegar a esto. Y le contesta el americano, pues esto empezó la primera vez que usted condenó a un inocente, condenó a una persona sabiendo que era inocente.
Y esto es lo que está pasando en la justicia. La justicia creo que es el gran responsable de lo que está pasando en estos momentos, no solo en Cataluña, sino en toda España, la degeneración democrática absoluta. Porque en los genes de los seres humanos está el corromperse. Y el que está en el poder, pues es el único que puede corromperse en cada momento. Los otros están en lista de espera. Pero claro, eso es natural, eso sucede en el mundo entero. Es consustancial con las personas. Lo que pasa es que hay que establecer un contrapoder que permita atajar este tipo de cosas. Y eso se llama justicia. Si además el otro tercer poder del Estado, que es el Parlamento, también lo quieren anular, el ejemplo del Senado es que, oiga, y además, ¿cómo se juega con las palabras? Una mayoría espúrea, dice el Echeminga, Echenique, bueno, dice que es una mayoría espúrea, y lastra, o lastre, yo no sé cómo... Lastra, bueno. Vuelve a decir el disparate de que el Senado no representa al pueblo español. Dice, bueno, pero ¿y dónde han sacado esta gente? Lo malo es que esta gente tiene poder en el boletín oficial del Estado. Yo lo creo. Y el boletín oficial del Estado nos condiciona a otros. Pero es que estamos viendo disparates, lo del sindicato otras, otras, no sé si es en singular o en plural, nomás. Otras en plural. Bueno, ahora, el que ha pagado el pato es la directora general, pero la directora general lo que dice es, oiga usted, es que cumple con las leyes. Entonces, si no lo hubiese hecho, hubiese tenido que dimitir por prevaricar. Sin embargo, la tolerancia con todo esto, sobre todo con la golfería y con el latrocinio generalizado, es de tal calibre. Miren, otro ejemplo y termino. ¿Cómo es posible que haya un sindicato de manteros? Porque que yo sepa, el mantero es una actividad ilegal, pero está tan bendecida, no se puede inscribir en el boletín, no se puede inscribir porque la actividad es ilegal. Por cierto, la prostitución no es como se ha dicho ilegal, la prostitución es totalmente legal. Lo que es ilegal es el proxenetismo y la trata. Son dos cosas distintas. Muy asociadas. Muy Sí, asociadas. pero la prostitución no es ilegal. ¿Es alegal? Alegal. No, alegal no. Vamos a ver, ese término alegal se utiliza como un subterfugio. Las cosas o son legales o no lo son. Punto. Pero alegal no significa nada. Bien. Alegal no significa nada. Y sin embargo, ese sindicato de manteros, fue invitado por el podemismo madrileño a dar el pregón de fiestas en las fiestas patronales de Leganés. Dice, bueno, pero ¿estamos hablando en serio? Bien. Don Juan Manuel, su turno. Bueno, y ante todo, buenas tardes. Decirle a los televidentes que espero que los que hayan salido de vacaciones la hayan disfrutado al máximo. Y bueno, he escuchado atentamente la editorial y me siento orgulloso, ¿no? Y voy a explicar por qué. Sencillamente porque está claro que cuando llega el Partido Socialista todos son prisa y todos son exigencias. Parece que estas exigencias no existían desde antes, ¿no? Y bueno, y a mí me parece bien que se exija, porque el Partido Socialista no es el partido que va diciendo la mejor política social es el empleo, ¿no? Y después tenemos los contratos que tenemos y la temporalidad que tenemos, ¿no? Sino que consideramos que la mejor política social es la calidad del empleo. Y así en muchas otras cosas de las que yo nunca hablo en nombre de los españoles, pero en las que mucha gente pues estábamos totalmente enfadados porque no se veía ningún nuevo rumbo, a pesar de que habían grandes titulares como lo de la luz al final del túnel. En cuanto a que ha habido equivocaciones en el gobierno y han hecho tal, pues yo en eso los critico a todos, incluido al Partido Socialista. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la política, para mí hay dos, ¿no? Uno, que tendemos a hablar, a generalizar de que lo que le interesa o lo que es prioritario para los españoles o no es prioritario para los españoles, cuando la mayoría de ellos solo salen los fines de semana a algún meeting, pero en realidad miran más los medios de comunicación y miran más las encuestas que otra cosa. Y solemos decir, estando en la oposición, cosas que después cuando llegas al gobierno cambian. O sea, eso suele ser muy típico
en los partidos políticos, en algunos más y en otros menos. Y después, por otro lado, lo que yo observo es que políticamente seguimos muy alejados de lo que realmente yo particularmente entiendo la democracia, ¿no? Porque cuando se está en el gobierno se habla de ser fieles, de ser tolerantes, de ser leales ante determinados temas que son temas de Estado. No estamos hablando de la educación ni de la sanidad, sino temas de Estado. Y resulta que cuando pasas a la oposición, pues resulta que ya cualquier cosa vale, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Se habla con el miedo, creo que se ha hablado también aquí de cómo no ha habido tregua y este es el gran mal que ha tenido este país y durante muchos años, incluso durante siglos. Esto es una lucha por el poder, ¿no? Es decir, lo que sea con tal de ganar a la gente. Con tal de que la gente que está enfadada se enfade mucho más, buscando culpables donde no los hay. En fin, yo creo que hay cosas que se hablaban en un principio y que ahora caen por su propio peso, ¿no? Entre todos los débitos que se tenía, ¿qué tendrá por detrás? Y aquí se ha comentado, ¿qué tendrá por detrás pactado con los independentistas, con este, con el otro, lo que le va a dar? No se puede gobernar con 85, no se puede gobernar como a ti te falta un diputado. Porque para llegar a la mesa del Congreso, el Partido Popular necesitaba los votos de esos que llama independentistas, le dio 400 millones de euros y tenemos a Ana Pastor al frente del Congreso, para eso no importó. O que se haya acercado a los presos desde la época de Aznar y ahora cuando se está hablando de este tema resulta que es un problema. Esto es lo que me duele y me fastidia mucho de la gente que está en la política, que depende de dónde esté. Tal. Yo creo que en resumidas cuentas lo que está ocurriendo aquí no es que se van una cosa tras otra y que esto va para mal y esto va para peor. Yo las opiniones de cada uno las respeto, cada uno puede etiquetar a las personas como quiera, yo prefiero ir a los hechos y argumentar sobre los hechos. Nadie puede esperar que todo salga perfecto y evidentemente cuando tienes una minoría de minoría pues hay que negociar muchísimo más. Sí quería matizar algunas cosas. En el tema del Senado, vamos a ver, en el año 2012 o en el 2015 creo que el Partido Popular fue el que cambió las competencias del Senado y las dio. Lo único que se va a hacer es quitársela y devolverla a lo que realmente es. Pero bueno, entiendo que al Partido Popular, que ahora todo es el no es no, pues le fastidia. Y bueno, pues dirán lo que quiere acerca de eso, pero de lo mismo podemos decir con el tema de Cataluña. En el tema de Cataluña lo que está viendo es que aquí todo el mundo prieta las filas y frente a la provocación lo que se intenta actuar es de otra manera, abriendo el diálogo, actuando en conciencia, no en las particularidades donde hay que salir para todo. En la misma manifestación que hablaba antes sobre una persona a la que le pegó otro señor, que yo no creo que es para intervenir en eso, sin embargo, durante una manifestación que convocaba a ciudadanos, una persona que encima se ha dicho que es de Ciudadanos le pega a un cámara confundiéndolo con que era de TV3 y no veo que aquí nadie ni siquiera se haya molestado ni Ciudadanos haya intervenido en algo que organizó ellos para presentar una denuncia, pero bueno. Bueno, vaya por delante que estoy en contra del tema de poner de sindicato a una asociación de mujeres prostituidas. Entre otras cosas porque debajo de la prostitución hay marginalidad, hay un estado social y explotación hacia las mujeres y los cuerpos de las mujeres. Por lo tanto, sindicalizar algo que a priori, y las que estamos en colectivos feministas, no creemos en la abolición, pues estamos totalmente en contra. Por lo tanto, saludamos la medida de, en cualquier caso, que alguien haya tomado la medida de quitar a la persona que trató de legalizar un sindicato que para nosotras, las feministas, es una aberración a la explotación de las mujeres y que no hace más que manifestar en qué papel todavía siguen muchísimas mujeres y que eso se sindicalice, ¿no? Sobre todo porque ahí quien gana es los empresarios del ocio nocturno, que es por lo que están y llevan tiempo reivindicando las asociaciones como algo normalizado o normalizante. Detrás de eso está la trata de blancas, detrás de eso está la esclavitud sexual de muchísimas mujeres. Así que va por ahí, por donde creo que se ha hecho bien a la hora de que alguien pues asuma las consecuencias de querer tratar, yo creo que en contra de la opinión general de los ciudadanos, de querer tratar de legitimar algo que va en contra y es discriminatorio y es desigualdad contra las mujeres. Por lo tanto, estoy de acuerdo totalmente con eso. Creo que lleva 100 días un gobierno y hay que darle los 100 días de gracia que se le puede echar. Sí que es verdad que ha tenido errores que yo creo que más de coordinación que de otra cosa. Si vamos a luchar contra el cambio climático, algo tendremos que hacer.
Y si pensamos en que el gasoil y todo lo que es el gasoil genera más polución al medio ambiente, pues algo tendremos que hacer, es verdad. Pero desde luego sacar una medida sin más, sin ton ni son, pues afecta a muchísimas clases trabajadoras que utilizan, por ejemplo, el transporte y les va a afectar la economía y va a subir el precio y todo eso repercute al final. Por lo tanto, estas cosas hay que serenidad y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos un problema que, bajo mi punto de vista, y es lo que yo observo desde fuera, que ha ido no al letargado, pero sí por lo menos en el ámbito y en la crispación que estaba, que es el problema catalán, que estaba de una manera, yo creo que enfrentadísima de unos contra otros y que no hacía sino más que cabrearnos a la población en general y de posicionarnos en un sitio, ¿no? Creo que ahora vamos a ver cómo es la diada que aparece en septiembre, ¿no? Vamos a ver lo que hice esta noche. Sí, y sobre todo a mí me parece ya ráyate y córtate las venas, que el Quintorra ese pues diga que defender al juez Llarena o plantear una defensa del juez Llarena va contra que no es la independencia del Estado que debería de tener. Oye, pues tú que financias a Puigdemont y todo el proceso soberanista, pues hombre, por favor. Pero hasta ahí. Pero yo creo que sí que es verdad que ha tenido errores de bulto este gobierno que tendrá que enmendar. Yo no creo que sea bueno para este país tampoco adelantar unas elecciones. Vamos a tener elecciones autonómicas muy, muy breves y eso se va a ver, ¿no? También vamos a ver cómo va la diada, porque bien, ahí fatal. Sí que se va a ver, sí, pero vamos a ver la gente en la calle, ya se están convocando y a lo mejor representaciones ahí de cosas ilegales. Tanto tú como Juan Manuel, los dos han dicho, hombre, son 100 días, se les exige... No, sí, todo lo contrario, hay que decirle, todos los errores que han tenido han sido por precipitarse. Si es que no hacía falta ir tan rápido ni meterse en esos líos, todo lo contrario, tranquilidad. No, y decía Juan Manuel, hombre, es que algunos se arrogan lo que piensan todos los españoles. La vicepresidenta, que ha dicho, las elecciones generales no interesan a los españoles, como si ella pensara por todos los españoles. Igual que la oposición cuando habla de que esto no es prioritario. Sí, pero entonces no uno. No, los dos. Yo he hablado, en mi intervención fue hablando de la política en general, que el problema de este país sigue porque estoy yo, le pido al otro, pero cuando yo estoy allá voy en contra de este. Y al final los ciudadanos, ¿dónde estamos? Decía, el otro día recibí un WhatsApp que decía, siempre se ha hablado de las dos Españas, España Roja o la España Sur. Y decía este amigo que me mandaba WhatsApp. La persona catalana y la... No, decía, antes había dos Españas, ahora hay tres. Los unos, los otros y los que estamos, lo voy a decir porque es un horario nocturno, hasta los huevos de los dos. Sí, y es verdad, hay una tercera España que dice... Pero no hablando de colores, sino hablando de la forma en la que se utiliza la política como si fuésemos forofos de un equipo. ¿Entiendes? Vale, sí, yo creo que hay... Primero, yo observo que hay un cansancio enorme entre la gente para hablar de estas cosas, ¿no? Estas cosas que la política, insisto, es una cosa muy seria, de la que se debería hacer los menos ensayos posibles, y yo creo que ya hay bastantes casos lamentables que hemos vivido en años anteriores y de casos económicos y de corrupción, como para afinar un poco más, para ser un poco más generoso incluso con la ciudadanía. Yo veo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular llevan una racha muy larga de tiempo enfrentados muchas veces, yo lo digo desde fuera, sin razones para que uno pueda comprender que se llega a esa radicalidad, importando poco el futuro del conjunto de España, ¿no? El bien común. El bien común. Momentos de tensión tal que hasta los que no estamos en el asunto nos sentíamos enfadados. Yo no lo acabo de comprender. Mira, hay otros países en Europa, en nuestro entorno, y especialmente el modelo pudiera ser Alemania, donde entre los grandes partidos son capaces de sentarse y llegar a acuerdos para gobernar periodos excepcionales. Estos periodos que estamos viviendo son periodos excepcionales, nadie no tiene dudas que aquí hubo una crisis internacional, ni siquiera fue una cosa solamente privativa de España, sino internacional. Y sin embargo aquí no ha habido capacidad para ponerse de acuerdo en unos mínimos. El tema de Cataluña, insisto, cualquier día nos vamos a dar cuenta que esto es algo más que un tema de retórica.
yo sospecho lo peor. Mira, el día, ya lleva mucho tiempo, y lo han dicho, es que tampoco me estoy inventando nada, no hace falta tener mucha imaginación. Los comités de defensa de la revolución, los CDR, tienen ya un plan escrito y empieza ahora el día 11 con la diada y no van a parar hasta el día 1 de octubre o el 3 de octubre, que fue cuando el discurso del rey Felipe. Entonces, ¿cuál es la idea que ellos tienen? Lo han dicho, bloqueo absoluto a todas las instituciones. ¿Cuánto tiempo llevamos con esta discusión sin ver? En Cataluña no se habla ni de sanidad, no se habla de economía, no se habla... Hubo un momento en que las empresas empezaron a sentir el temor que tiene pues toda esta incertidumbre de la economía y se desplazaron sus sedes principales fuera de Barcelona, sobre todo, a otros lugares de España, pero es que da la sensación de que el gobierno de la Generalitat no se dedica a otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué a esto? Mónica Oltra al lío. Es vicepresidenta en Valencia. ¿De qué partido es Mónica Oltra? Tiene un partido propio, está en compromiso. ¿Compromiso? Que es de izquierda. La órbita de Podemos. Sí, claro. No, Bueno, pero es que el otro día ella decía esto, decía, es que en Cataluña no se No habla otra cosa. No, ni de Es que sanidad, es una cosa ni de nada. tremenda. Tapa todo. Tiene un presidente fuera, Mientras tapa eso. en Waterloo, otro dentro, que es una vergüenza. Una porque marioneta al es servicio una de vergüenza que Puigdemont. este señor se vaya a Bruselas a entrevistarse con el otro para después decir... Y que alguien le y está darle aflojando pata protagonismo. para mantener a Puigdemont y... Mira, esto es anormal. O sea, como quiera que lo mire, esto a mí me parece muy anormal. Y lo que viene a partir de ahora me parece que va a ser peor. Y el año 19, que lo decía Isabel ahora, no solamente tendremos elecciones autonómicas en toda España, ayuntamientos, 8.000 y pico ayuntamientos, sino también están las andaluzas y también probablemente hay elecciones en Cataluña, porque este gobierno es insostenible. Vamos a ver. Interviene usted ahora y después de que usted termine hacemos un parón para la publicidad y siguen ustedes después si no le importa. Señor Bernal. Perfecto. Mire, todos los políticos mienten en campaña electoral. Dicen lo que sus presuntos votantes quieren escuchar. Eso es una obviedad. Cuando llegan después al gobierno, se encuentran con la cruda realidad. La realidad es la que es y no la que ellos pintaron. Pero eso de todos los colores. Eso lo hizo el PP, eso lo ha hecho siempre el Partido Socialista, eso todos los partidos. Pero claro, es que el problema actual de Pedro Sánchez no es ese, porque no tuvo tiempo de decir nada, fue la moción de censura y cataclá. Es que dice y se desdice en cuestión de horas. Que es distinto a decir, yo decía y ahora hago. No, yo digo, con un menudo disparate, le sale una ministra o otra, oye, que mira que has dicho tal. No, ya se desdice. Por eso yo el otro día escribí un artículo, ¿no?, parafraseando un refrán donde dice, donde digo Diego, digo Sánchez. Hay que cambiar el refrán ahora. Ese es el matiz que no se había dado nunca. Y no es un problema solo de coordinación, es un problema de sensatez. No se puede decir blanco y media hora más tarde decir negro. Es que, porque la incertidumbre que creas en todo el mundo es tremenda, porque vete a saber lo que vas a decir después de la rectificación. A ver, por ejemplo, en el tema de economía, ¿qué empresario, basándose en lo que Sánchez dice, es capaz de hacer una inversión si sabe que media hora más tarde puede decir lo contrario? Y después lo contrario de lo contrario, que no es lo primero. O sea, es que es algo que es totalmente anormal, se mire como se mire. Usted hablaba de las tres Españas, efectivamente, la de ellos, la de él, la de ellos y la de nosotros. Pero eso ya lo escribió Paul Preston hace muchos años, las tres Españas, ¿no? Precisamente, luego introdujo, no sé si tuve yo algo que ver con las conversaciones con él, con una cuarta, entonces hay otra edición que habla de la cuarta. Pero bueno, las tres Españas, eso siempre han existido. Y estaban reducidas hasta hace pocos años al campo de los historiadores y los muy, ¿cómo se llama?, sectarios de uno y de otro lado, no entendían, pero eso era en minoría. Pero si la mayoría mire, yo lo he podido comprobar en mis clases, la mayoría de los chicos no saben situar claramente a Franco. En el tiempo, no lo saben. ¿Habrán dicho los pedagogos que no han... No lo saben, pero es que no lo saben. Echaremos la culpa de eso a Sánchez también.
No, es que es un víctima de la doxe. Ya. O sea, ¿qué vamos a hacer? Es una situación, es que la tienen, vamos a ver, la inmensa, más del 90% de la gente, bueno, 90 no, el 95% no ha conocido directamente a Franco. Tiene que ser personas de una cierta edad. Si no, como nosotros. Como nosotros, como yo. Yo no. Como yo ya soy mayorcito y viví la posguerra. Pero no ni siquiera la guerra. Sí, sí. Claro que viví esa época de Franco y claro que la viví. Y por eso cuando me cuentan milongas camperas, dicen, no, pero si eso no es verdad, porque yo lo viví. No me lo cuente usted. Mientras que los chicos de hoy solamente tienen referencias vaguísimas de la situación y según quién se lo esté contando. Bueno, no tenía más que ver como Karma Chacón. A los 6 años se dedicaba a quemar papeles comprometidos, porque Pedro Sánchez, esto que decía el otro día, de que él se hizo socialista viendo a Allende. Cuando, dice, ¿cómo dice usted? Es que es tremendo. El día que Bien. asesinaron a Allende, y él tenía 1 año. Por eso digo, pero el que lo está oyendo, él está hablando Sí, no sabe. para los tuiteros, estos jovencitos y tal, está hablando que no han visto. Y entonces que es Casado la desgracia de también, esta tiene gente, que acierto, Casado también. la desgracia de esta gente es que no van a comprobar las cosas, sino se limitan al tuit, a los que el tuit tiene una Hombre, todo el mundo virtualidad. sabe en este país Franco Haber fue dictador. eliminado las vacas sagradas del periodismo, porque antes la información venía a través de los periódicos, de las vacas sagradas del periodismo. Hoy no, hoy cualquier tío te pone un tuit. Bien. Vamos a hacer un alto para la publicidad y afrontamos después la segunda parte de esta tertulia con esta parte de la mesa. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF. La gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. Más de 3.000 metros cuadrados de exposición, vehículos de ocasión, postventa y atención al público. Ven a visitarnos a la avenida Escaleritas número 178, en Las Palmas de Gran Canaria. Bien, cambiamos de banda, nos vamos a este lado de la mesa y tiene la palabra don Juan Manuel, que es muy escurridizo, tengo que decir. Es escurridizo. No, lo que pasa es que usted sabe que yo la política no la entiendo como una lucha de poder, ¿no? Y aquí el problema es esto, es la lucha de poder, es lo que hace que este país avance a pasitos chicos y a veces damos muchos pasos hacia adelante y después damos muchos pasos para atrás, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Lo que se está viendo en este país, desde mi punto de vista, es
a nivel general, alguien que gobernaba pasa a la oposición, y cuando pasa a la oposición, ya todo lo que ocurría antes, pues resulta que ahora es mucho más grave. Es decir, antes no ocurría ni los saltos a las vallas, antes no ocurría ni acercamiento de presos, en fin, todo iba de maravilla y todo iba muy bien, ¿no? Entonces ahora yo tengo que hacer oposición. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces los partidos políticos pues hablan más, yo creo que lo hacen más bien para sus militantes, y al resto de los ciudadanos posiblemente se les amedrenta, ¿no? O se les dice, como se les decía a los pensionistas, que solo te podía dar 0,25 porque no hay un dinero, ¿no? Los pensionistas que, por cierto, han cobrado incluso los atrasos, incluso los funcionarios, ¿no? Y no se ha venido el mundo abajo, ¿no? Y ha ocurrido. Eso por un lado, ¿no? Ahora está en la oposición, entonces la gente ve la política, y por eso el cansancio, porque como se pelea, ya no es el y tú más, sino que se pelea. Y hay cosas en las que no tenemos que ponernos de acuerdo, guste o no guste, pero mientras sigamos entendiendo que la política es cuando yo estoy, pido lealtad, pido seguridad, y después resulta que cuando estoy en la oposición es todo lo contrario, porque incluso se hablaba del gobierno del PSOE, cuando llega Pedro Sánchez de un gobierno de perdedores, pues imagínese el gobierno de perdedores que está dirigiendo ahora el Partido Popular, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? O el concepto de primarias también cambia, así. Como le decía el señor Belda, cada uno ve el mundo como quiere, no tengo ningún problema. Yo lo que sí intento ver de alguna manera es y lo he dicho muchas veces, y usted a mí se ha enfrentado en el sentido de, ¿y entonces qué diferencia hay? Hay cuestiones donde las ideas tienen que estar por encima. Yo no creo que una persona que tenga una ideología de derecha o de extrema derecha no pueda tener una buena idea, ¿no? O sea, no matarás, pues lo puede tener cualquier persona, ¿no? O sea, entonces, ante las buenas ideas, y si todos hablamos del país, después es el modelo de país que queremos. Pero ante determinadas cosas lo que no se puede hacer es aprovechar una situación que tú no la provocas y que viene, consecuencia de la inmigración, viene por muchísimos factores, al gobierno de turno pues achacarle todo ese tipo de cosas. Y lo que no podemos hacer es levantar muros, ¿no? O sea, hay que tratarlo de otra manera. Aquí ha venido el tema de la inmigración y resulta que se ha llegado a acuerdo con otros países y se va implicando. Pero esta situación va a ir aumentando, efectivamente. Es lo que estamos haciendo. Mucha gente también veía por televisión lo que estaba ocurriendo en Yemen. El gobierno de este país ha decidido no vender armas. El último envío que se iba a enviar a Arabia Saudí pues no se envía. En fin, y después por otro lado está el tema de Cataluña, ¿no? Que el tema de Cataluña a mí me encanta. O sea, a usted le molestará. A mí me encanta como historiador. ¿Por qué? Porque evidentemente los independentistas tienen que seguir provocando y tienen que seguir enfrentando, pero a mí las palabras me da igual, es lo mismo que cuando hablamos aquí y se etiqueta a las personas o se etiqueta a los partidos, a mí me da igual, lo importante es lo que hace, yo no voy a entrar en eso porque lo que quieren es provocar y con la DIA seguirán provocando, pero lo dijo el presidente, por mucho que se le critique, si te saltas la Constitución, volverá al 155, ¿por qué no nombramos eso también? De que volverá al 155. Vamos a verlo. ¿Entiendes? Es decir, hombre, yo no puedo estar de acuerdo en las palabras que hace el señor Belda sobre que todos los políticos son corruptos o que todos tienden a la corrupción si no son corruptos, es decir, están ahí para corromperse, porque entonces pues creo que este país iría mucho más mal de lo que ya va, ¿no? Y luego sobre el tema de que los programas electorales están para no cumplirse, pues tampoco creo, y creo que si eso es por parte de algunos políticos tendría que cambiarse, los ciudadanos tendrían que exigirlo, ¿no? Hombre, yo sé que los jóvenes no conocen a Franco, pero Franco ha sido un dictador y tomó el gobierno por la fuerza, y eso sí que lo sabe mucha gente, y sabe que hemos tenido una dictadura durante mucho tiempo que hizo también que se ralentizaran todas las reformas que estaban y que eran, yo creo que avances importantes dentro de Europa y que nos frenamos, ¿no? Eso también es así, pese a que algunos exaltan en estos días la figura de Franco como que, bueno, poco menos que era un hombre democrático y que daba libertad de expresión y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que hay grandes asuntos que el señor Pedro Sánchez tendrá que resolver en el futuro y que lamentablemente con la mayoría que tiene tampoco va a poder, y yo lo he avanzado, lo decía desde fuera, por aquello que desde fuera se puede decir cosas y luego cuando estás en el gobierno no puedes hacer, y es la financiación autonómica, el modelo de financiación autonómica que es muy importante para todas las comunidades autónomas y que fijará también el marco de convivencia autonómico con el Estado, porque sí que es verdad que ahí hay una herida grave por muchas comunidades autónomas donde la financiación pues se da un poco dependiendo de mi color o del color del otro y tal.
Eso también no ha hecho más que engordar también a Cataluña, que muchas veces ha ido a Madrid a reunirse con el señor Aznar. Cuando se reunía en el comité se hablaba catalán y se negociaban pues cosas y dinero que se llevaban para Cataluña a cambio de estarse calladitos con el tema de la independencia. Y mira por dónde salió la rana y lo aletargado que estaba. Por lo tanto, el modelo de financiación autonómica, aunque parezca que no, que es algo baladí y que puede esperar, pues bajo mi punto de vista no tendría por qué esperar y ese modelo se hace de rogar. En Canarias ya todos sabemos, ¿no?, que gracias a los votos que se han tenido en el Parlamento y que han sido necesarios para luego acordar negociaciones para poder sacar un presupuesto para adelante, pues ha dado su fruto, no de algo que graciablemente nos han dado, sino que nos pertenecía y nos sigue perteneciendo un conjunto de dineros que tienen que ver con nuestra insularidad o nuestro archipiélago, que por eso no somos iguales y la tendencia es que se distribuya. Se supone que en el futuro se tenga que distribuir los dineros en base a la igualdad de oportunidades de todas las comunidades autónomas y no de una sobre otra. El tema de Cataluña va a seguir crispando. El tema es que había que bajar un poco la intensidad y eso sí que creo que es importante porque estaba poniendo a los españoles poco menos que ya ni todo lo que nos sonara a Cataluña era como algo fatal. Y en Cataluña hay que decirlo 1000 veces que no todos los catalanes quieren la independencia y hay que un gran número de personas en Cataluña no quieren la independencia y que un gobierno en minoría está cogiendo la bandera de la independencia y haciéndola como que es de todos los catalanes. Por lo tanto, demonizar a todos los catalanes, pues tampoco me parece justo, porque no es así. Entonces, vamos a serenar y vamos a ver. Es verdad, y lo dice Arcadio, que se está preparando una, porque estos no se están quietos. Pero también es verdad que hay que ser contundente con el 155, es decir, desde el momento que falla en la Constitución, que te cargues como la otra vez, te cargaste pues el Estatuto de Autonomía Catalán y fuiste más allá y declaraste la independencia. Desde que eso pase hay que ser contundente. Recordemos que Soraya de Santa María, pues desde luego contundente, lo que se dice contundente no lo fue. Es decir, marcó que se fuera de las manos todo este tipo de cosas. Hombre, si ya Pedro dice, ojito, porque yo voy con todas las consecuencias, va a tener el apoyo, por supuesto, yo creo que de Ciudadanos, y va a tener también el apoyo del Partido Popular, como no le queda otro remedio, pero hombre, aquí, quien no es que diera pábulo, pero quien sí dejó para que el problema por inanición se muriese, fue el gobierno del Partido Popular y el gobierno de Rajoy, y eso no pasó. Todo lo contrario. Estamos ahora ya en el último turno. Bueno. Ha seguido volando. La reentré esta, en fin, está bastante interesante. Mira, el tema de Cataluña, evidentemente, no sabemos cómo va a acabar. No vemos... Pero no lo sabíamos hace un año, no vemos hace señales 2 años. de mejoría. Lo que vemos, yo veo que va empeorando. Eso lo veo yo así. Bueno, empeorando como está. Mira, yo intento ser lo más positivo que puedo cuando uno se enfrenta o lee cualquier noticia o ante este tipo de acontecimientos. Aquí, evidentemente, hay un jaque continuo, lo estamos observando desde hace ya mucho tiempo, y vemos que a cada semana, cada mes que pasa, la cosa empeora un poco. Yo estoy totalmente en contra de generalizar y decir que todos son iguales, porque no es verdad. Mire, le voy a poner un ejemplo en positivo. Ayer, por la mañana, en Radio Euskadi, el lehendakari Íñigo Urkullu hizo unas declaraciones que me encantaron. Él hablaba concretamente, dijo que él estaba iniciando un nuevo curso político y tal, y le preguntaron sobre las aspiraciones que tenían el Partido Nacionalista Vasco y su gobierno de cara al futuro, sobre una ampliación de la autonomía, autodeterminación. Autogobierno. Y él decía que él no está en absoluto de acuerdo con esa lema que se está empleando en Cataluña, que o todo o nada. En Cataluña están en esa posición. O todo o nada. No quieren ni siquiera sentarse a negociar una ampliación de la autonomía o unas nuevas competencias, como las está ofreciendo ahora mismo el presidente Sánchez. Entonces, a mí me da satisfacción ver que en otra parte de España, que también
en fin, tiene un Nacionalismo, tenía su peso. carácter nacionalista importante, pues ven las cosas con otro pragmatismo. Y yo eso lo celebro y lo aplaudo. Miren, han pasado ya 79 años del fin de la Guerra Civil. Hace 43 años que murió Francisco Franco. Yo creo que nunca salió tanto en los periódicos como ahora. En la vida no había salido tanto en los medios de comunicación Franco, que si resucitara se quedaría asombrado, como en el último verano. Es una cosa tremenda. Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, levantar la cabeza, tratar de buscar aquello que nos une, en vez de estar resaltando lo que nos separa. Por cierto, hablando de eso, de las tres Españas del 36, de Paul Preste, que eso lo recomiendo a mucha gente, y sobre todo los que defienden sacar, por ejemplo, a Franco del Valle de los Caídos, y sin embargo defienden mantener la estatua de un asesino, como Indalecio Prieto o Largo Caballero, en mi nuevo ministerio. Porque a ver dónde pones el alcohol. Pero bueno, eso es otra historia. Veo que Juan Manuel Betancourt repite con frecuencia que los presos se acercaron en época de Aznar. Sí, es verdad. Y se demostró que era un desastre y se deshizo la política. El problema es volver a repetir un desastre. Porque con una gravedad de que ahora previamente se están queriendo al mismo tiempo transferir el control de prisiones. O sea, es que el asunto es más grave de lo que parece. Claro, todo el mundo se puede equivocar, pero perpetuarse en el error, insistir en el error, ya es que, hombre, es que eso ya es mucho ya. Por tanto, dejen ya esa matraquilla de que Aznar acercó preso. Y además lo acercó con la vía de Anclares. Había que hacer con una serie de condiciones. Bueno, pues por supuesto, y se equivocó. Y se equivocó, bajo mi punto de vista, se equivocó rotundamente. Y por eso se rectificó después. Un detalle simplemente que a mí inicialmente ya me escandalizó cuando el asunto de la demanda o no sé cómo es, o la denuncia de Puigdemont contra el juez Llarena. Cuando inmediatamente se leyó la demanda, se dijo desde el gobierno una solemne mentira, que es que había habido un error de traducción del español al francés. A mí eso me extrañó mucho, que la traductora no saliera a defender su honor y su profesión, porque es un delito, es una falsificación en un documento. Es que fue al revés. Fue el Boye este, el abogado, defensor de etarras, defensor asesino, en fin, todo esto que sabemos, ¿no? Este había hecho la demanda y había falsificado la traducción. Y esa traducción fue ese texto en francés fue el que ella tradujo al español para podérselo pasar al gobierno español. Es que es justo distinto. Por tanto, lo lógico es que eso se archive, pero hay unas costas procesales. Yo soy partidario de que esas costas, esos 500 y pico mil que inmediatamente... El abogado hoy ha rectificado el escrito. Claro, sí ha rectificado, pero el escrito inicialmente lo presentó y claro, por tanto, hay una mala fe. Por tanto, lo lógico es que sea condenado. Y lo lógico es que se le embargue a Puigdemont y a todos los que firmaron eso sus sueldos, que paradójicamente sigue pagando España para pagar la defensa de una cosa que es una calumnia. A todas luces, con falsedad, con todo lo que sea, como el propio gobierno el propio gobierno español tuvo que reconocer al día siguiente. Bastaba con leer los documentos. ¿Por qué no los leyó antes? ¿Y por qué una vez que se vio obligado a rectificar dio carnaza a la sexta, a la 4 y todas estas cosas diciendo es que son 575.000 euros lo que nos va a costar? Bueno, haberlo leído tú antes. Bien. Juan Manuel. Bueno, yo iba a hablar de otra cosa, pero quería aclararle al señor Belda, dado que hay personas que nos están viendo y escuchando y lo pueden entender mal. Es decir, en la época de Aznar, del 96 al 99, tuvieron beneficios penitenciarios y hubo acercamiento de 200 presos, de los cuales cuando en el año 98 la banda terrorista anuncia el alto el fuego, se acercaron 108. Y no ha habido ningún fracaso porque en la época del señor Rajoy se acercaron 28 y tuvieron beneficios penitenciarios, el último de los cuales fue en julio del 2010 de este año, mediante un informe favorable en el mes de abril, ¿no? Entonces no creo que haya habido fracaso ni nada. Eso por ese lado, simplemente por aclarar. Entonces, como es mi última intervención, pues bueno, se ha hablado de muchas cosas, intervenciones y tal. Yo creo que hay cosas que la gente ya lo ha
ha visto ciertos cambios, entre otras cuestiones, pues por ejemplo, ya se ha anunciado que evidentemente va a ser muy difícil la reforma laboral por todo el trámite que se necesita, pero sí vamos a un nuevo estatuto de los trabajadores, donde además se habla de perseguirlo, algo que está ocurriendo en este país y que es de vergüenza pura, como es de personas que se hacen autónomas, pero terminas trabajando en la empresa de 8 a 3, como un trabajador, pero tú eres autónomo. Toda esa clase empresarial que tanto habla y que tanto exige, pues resulta que tiene una parte importante de trabajadores, usted se hace autónomo, usted viene aquí a trabajar de 8 a 3 como si fuese un trabajador. Entonces se va a perseguir eso. De la misma manera que se va a actuar también por parte de la inspección con el tema de las Kelly o con el tema de la seguridad privada o en la creación de una unidad para la lucha contra la discriminación de género en el empleo. Lo mismo también se está hablando con el tema de los impuestos, que se va a subir los impuestos, porque creo que muchas veces se hablaba de esto, y yo lo he visto en las redes y hablando con personas, de que los ricos cada vez pagan menos. Bueno, pues a partir de 150.000 euros van a tener que pagar mucho más impuestos, y se está negociando también, evidentemente, con Podemos, lo de la famosa tasa Tobin, que repercute sobre las grandes transacciones financieras, ¿vale? Porque aquí hay una cosa que yo creo que a veces somos hipócritas, ¿no? Por lo que yo muchas veces leo, de que estamos diciendo de que no se le puede poner un impuesto a la banca porque la gente se va, pero al mismo tiempo resulta que te publican que por tener 70 céntimos en un descubierto en el banco te cobran 30 euros. ¿En qué quedamos? Entonces los pagas para que no se vayan también. Entonces vamos a ser un poco más serios en este tipo de cuestiones. Y frente a Cataluña, y frente a ese problema que tenemos ahí, evidentemente el tema para mí del gobierno no es el tema de los independentistas. Yo no te voy a cambiar de ideología, Arcadio, pero sé que los que votan en Cataluña no todos son ni del rojo y amarillo, ni son de la estelada, ni son de azules, ni son de rojo. Son gente ciudadana normal y corriente. Y el gobierno quiere actuar frente a eso, porque nos vamos a sentar a dialogar y vamos a estar ofreciendo y vamos a intentar llegar a un consenso. Claro, los otros están en su línea. Yo ahí no voy a intervenir porque es darte la razón y es crear más crispación. Pero cuando se tengan que hacer unas nuevas elecciones, la gente verá, porque la mayor parte de las encuestas que se hacen, muchos catalanes están muy enfadados con lo que ha pasado con su propio estatuto, pero no son independentistas. La táctica del gobierno es ir a por esas personas que no están de acuerdo con el tema de la independencia, pero cuando no le dejan ninguna salida es esa, y la salida es buscar una nueva forma de acuerdos hacia un nuevo estatuto o hacia complementar dicho estatuto, que los independentistas no quieren, evidentemente, pero al final tendrán que plegarse a lo que digan los ciudadanos. Por eso les corre prisa el referéndum, de la misma manera que les corre prisa el adelanto de las elecciones al Partido Popular y a Ciudadanos. Pues claro que les corre prisa, y dirán todo lo que haga falta, con ilegalidades, o que este gobierno cuando llegó, que era un gobierno ilegal. Pero bueno, caballero, que usted no se ha estudiado la Constitución. Ah, sí, ahora es legal, pero claro, no es moral. Y claro, cuando interesa no es moral ni ética. Pero sí era moral lo que ha ocurrido en temas de la corrupción, y que tampoco hemos avanzado en ese tema, o en temas de transparencia, que tampoco hemos avanzado en ese tema. Ahora mismo, ¿cómo es posible que en función del nuevo techo de gasto y de los nuevos objetivos de déficit más realistas en Europa se ha negociado, se ha conseguido que pueda haber la disponibilidad de 6.000 millones de euros más para gastar, de los cuales 2/10 de esos 6.000 millones irían a las comunidades autónomas? Además, otras 2/10 irían para la seguridad social y otras, ¿vale?, iría hacia la administración central. Y eso va a permitir ayuntamientos gobernados por PSOE, por PP, por Ciudadanos, por quien quiera. Les va a permitir que mucho dinero, del dinero que tienen en los bancos, puedan disponer para dedicarse a eso. ¿Y cómo podemos estar utilizando eso simplemente por un interés político de llegar al gobierno? Ya. Bueno, sí, pero con 85 de verdad que no se puede hacer grandes cosas, ¿no? Yo creo que con 85 diputados, pues poco vas a poder hacer. Por lo tanto, más tarde o más temprano, en el horizonte tiene que haber unas elecciones generales donde se pueda cambiar y se pueda tener más mayoría para realmente hacer cambios. Si no, va a tener, que fue lo que prometió Sánchez. va a ser difícil hacer esas reformas de calado en este país. Los falsos autónomos todos lo sabemos, lo hemos dicho 1000 veces aquí, que el gran perjudicado. Pero claro, si a la misma vez anuncia que va a subir impuestos, los autónomos que están, vamos, que ya no les sacas más la gota de sangre porque ya no les queda, ¿sabes? Porque pagan dinerales. Pero si hay más autónomos que trabajadores en este país. Sí, pero pagan dinerales en impuestos. Y encima anuncia, y hay que anunciar las cosas
con la serenidad que hay que anunciarla. Si tú anuncias que vas a subir los impuestos y al autónomo no le queda sino una gotita de sangre... Va a subir los impuestos a las rentas de mayor de pero una cosa que sí. 150.000. Pero por eso hay que ser muy delicado a la hora de transmitir la información. Eso no va ni para pagar la gasolina del parque. Entonces no lo hacemos. Pues no lo hacemos y seguimos igual. Pero es que en el caso de... Pero no mezclen los autónomos con los otros. Sí, puede mezclarlo, porque entre otras cosas, este gobierno iba a quitar la cuota base de 50 euros. Le quiere subir la cuota a los autónomos. Eso ya. Hay una medida por ahí que es bastante sangrante. Pero todo eso es cosa que se habla y que se dice de que lo que quiere no es lo que se hace. Escúchame. No lo digan, hombre. No lo digas porque asusta. Claro. Asusta. Imagino si en primer día que hay que tomarse las cosas con calma. Es decir, somos 85, señores. Vamos a hacer lo que podamos, pero no vamos a meter la pata en lo poco que hagamos. ¿Por qué? Porque nos están mirando con lupa y para una vez que tenemos un gobierno de izquierda, yo me gusta un gobierno de izquierda. Pero hay que ser cautelosos. Con la subida del gasóleo, el gasoil, con el tema de los impuestos, todas esas cosas son tan delicadas que también frenan la economía en la medida que la gente se retrotrae en el gasto. Entonces, pues si me va a subir los impuestos, pues yo no voy a invertir en sacar a un señor del paro, vaya que al final tenga que pagar una cuota más alta de lo que estoy pagando. Es decir, lo que digo es que 100 días no dan para nada. Y hay que tomarse las cosas con calma, y menos si tiene 85. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacerlas sosegadamente. Y a entender y a intentar hacer pedagogía cuando quieras hacer una medida para que la gente la entienda. Correcto. Y no se arregle la pena. Pero eso no está pasando en estos momentos, por lo tanto hace falta serenidad de un gobierno. En algunas cosas sí y en otras no. Efectivamente, por ejemplo, el plan contra la pobreza, hay que decirlo, hay que hacer un plan contra la pobreza porque hay un montón de gente que se quedó en la cuneta y está nada más que esperando a ver qué se va a hacer con ellos. Por porque la actuación de Marlaska frente al ataque a la fuerza de seguridad. Claro, sobre la marcha. Pero lo que quiero que entiendas es que en un país donde la incertidumbre puede jugar una mala pasada a la economía, tienes que andarte con piel de plomo a la hora de anunciar medidas económicas. Claro. Efectivamente. Entonces, hombre, ya te digo, yo presumo de ser de izquierda, pero hay que tomarse las cosas con calma, si realmente queremos cambiar. Estamos llegando ya al final. Por cierto, yo no sé para qué sirve aumentar el techo de gasto, porque en algunos casos resulta ridículo. Hombre, pero los ayuntamientos, las unidades autónomas tienen un montón de dinero en los arcas que no se la pueden gastar. No, un momento. El Cabildo de Gran Canaria tiene un montón de dinero que no se puede gastar. Que sí puede gastar. No se lo puede. Porque le impide superar el gasto del año pasado. No, es verdad. Es Son verdad que hay un tope. Hay un tope, pero debajo de ese tope tiene decenas de millones de euros. Hay que ejecutar el presupuesto anual. Que no, pero si no lo ejecuta. Pero hay que ejecutarlo, estoy diciendo. El problema es que tú coges las cuentas del Cabildo ahora mismo y dices, bueno... ¿Cuánto porcentaje de gasto efectuado? No sé si está en un 80 y pico por ciento. En alguna consejería, presupuesto el año pasado. En alguna consejería no llega al 60. Pues hay que hacerla espabilar. Es verdad que uno puede pedir dinero, pero con un objetivo. Quiero el dinero. Mira, el gobierno canario, que no va a ser capaz de ejecutar el yo no estoy criticando una cosa u otra. Cuando uno pide dinero, tiene que decir para qué lo quiere. Y gastártelo. Me vas a crujir a impuestos, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿En qué te lo vas a gastar? Pues ese es el tema. Muchas gracias, don Juan Manuel Rodríguez, muchas gracias, Isabel Rodríguez. Ay, mi madre. Me tancó. Y no hemos hablado del cambio de hora, que eso es otra. El cambio de hora, la gente lo ha interpretado mal. La gente ha interpretado que quieren igualar la hora de Canarias Península y no es eso. No es eso. No es eso. Pero hablamos el próximo día. Sí, lo estoy aquí, pero no hay tiempo. Porque si cambia la hora en Península, aquí siempre sería una hora menos. Claro, hasta ver los usos horarios. Que no quieren comparar con Península, que no, coño, que no es eso. Que no tiene que ver con eso. Eso estamos bien como estamos. ¿Sabe por qué? Porque usted se llama Juan Manuel, ¿y sabe quién es Juan Manuel Rodríguez? Un entrado de Las Palmas, ¿no? Claro. Es que además físicamente se parece a usted. No me diga. Sí, hombre, usted no lo ha visto. Buena gente como yo. Buena gente, de luego. Sí, buena gente. No, para cambiar la hora están esperando sumar a Franco. Gracias a los cuatro por estar aquí y a ustedes decirles, amigos, que nosotros terminamos este programa, pero que el jueves tenemos otro. El jueves vamos a tratar una tertulia municipal con los problemas de la ciudad, como hacemos habitualmente, de Las Palmas de Gran Canaria, aunque también vamos a introducir en los próximos programas a Tel y alguna otra ciudad importante como Aruca, de la isla de Gran Canaria. Que es importante.
¿Sabes por qué? Habla de beneficio de inventario. Habla de beneficio de inventario. Bueno, y de agua de Terror, si quieres. Y de agua de Terror. que es importante también. Hasta el jueves. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF, la gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. Más de 3.000 metros cuadrados de exposición, vehículos de ocasión, postventa y atención al público. Ven a visitarnos a la avenida Escaleritas número 178, en Las Palmas de Gran Canaria.